La epístola de Pablo a los Corintios, la segunda, fue escrito como un año después y toca otros diferentes temas, pero parece que hay algunos problemas entre la primera y la segunda carta que él quiere tratar con esta carta. Esta carta, Pablo defiende su apostolado a manera de explicar en qué deben de confiar tanto en cuanto al ministerio, no para defender su territorio tanto como para que ellos tengan una idea correcta acerca de qué es un siervo de Dios, que no sean tan fácilmente llevados por cualquier que viene a apantallarlos. Entonces él está preparando para visitarlos otra vez, para llevar una ofrenda a los santos en Jerusalén, pero hay algunos malentendidos entre ellos y él quiere aclarar todo esto. Escribe Pablo otra vez: apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Aquí otra vez, como en la carta anterior con el hermano Sóstenes y otras cartas que Pablo escribe, muchas veces incluye a otros que habían estado con él ministrando ahí. Dice el hermano Timoteo: a la iglesia de Dios que está en Corinto. Hay detalles ahí. La iglesia de Dios, no la iglesia de Apolos o de Pedro o de Pablo, sino la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Empieza a hablar entonces acerca de la bendición que hay en Dios en todas sus aflicciones y cómo él ha recibido esa consolación de Dios en medio de esas aflicciones. Y no es malo sufrir, porque ayuda a consolar a otros que necesitan. Esto fue, como dije, un año después de Primera de Corintios, o más de un año, porque un año después de Primera de Corintios, Pablo visitó a Corinto y resultó en ofensas, en algunos malentendidos. Dice en el 2:1: esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a vosotros con tristeza. Si yo os contristo, ¿quién será luego el que me alegre, sino aquel a quien yo contristé? Él llegó a hablar ahí y parece que alguien le empezó a hablar mal y se fue y los dejó tristes porque él no entró a la batalla verbal que querían que se comparara con otros ministros. Y prometió volver en el 1:15 y 16. Con esta confianza quise ir primero a vosotros para que tuvieseis una segunda gracia y por vosotros pasar a Macedonia y desde Macedonia venir otra vez a vosotros y ser encaminado por vosotros a Judea. Y él quería hacer ese viaje, pero siempre volvió a Asia y se metió en grave peligro. Está diciendo, no fue por las ofensas que no regresó la otra vez, sino en el 2:4 menciona que por la mucha tribulación y angustia del corazón os escribí con muchas lágrimas, no para que fueseis contristados, sino para que supieseis cuán grande es el amor que os tengo. Él escribe esta carta para que sepan, no es por evitar verlos ya otra vez, sino porque tuvo otras cosas que no le permitió llegar. Y les escribe esta carta para explicar todo ese asunto.
había ido a Troas buscando a Tito, que había estado con ellos, y luego Macedonia. En el 2:12, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así que despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Luego, en Macedonia, lo encontró y escuchó que se habían arrepentido. En el capítulo 7 de 2 de Corintios, en el versículo 6 dice, desde el 5, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores. Pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito. Y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Es decir, que Tito, que estaba con los corintios, por fin encontró a Pablo, y al escuchar de él que ellos de veras lo querían mucho a Pablo, querían que volviera, Pablo dice, bueno, entonces voy a preparar para hacer otra visita a ellos. El capítulo 13 dice, esta es la tercera vez que voy a vosotros. Por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Dice, tiene dos tonos esta carta. Un tono de consolación, de quiero restaurar nuestra amistad en el Señor, quiero darles oportunidad de otra vez tratarme como amigo de la iglesia. Y otro tono en los capítulos posteriores de pues un poco más combativo, un poco más diciendo, estos que dicen que me critican, que dicen que escribo muy fuerte y llego y pues ahí estoy como que no sé defenderme, les voy a decir por qué hablo así, y se defiende un poquito su modo de no defenderse. Entonces es un poco más agresivo su actitud, un poco más agresivo en los últimos capítulos, pero casi lo está diciendo más bien en una humildad, en un orgullo falso. En vez de humildad falsa, en orgullo falso. Está diciendo, yo sí me voy a jactar en Cristo de tanta cosa que yo hice, pero no lo hace frente a ellos. Él no lo hace frente a ellos. Entonces, él está preparando para otra visita, y como todas las cartas, en el primer capítulo da el saludo y la acción de gracias. Y habla otra vez de ese consuelo, esa consolación. Si él sufre, es para su consolación, es para salvación de ellos. Y si es consolado, es para su consolación, es para su salvación. Y después, en el 1:8 al 2:17, empieza a dar las noticias de lo que pasó, las razones por qué no fue a verlos otra vez, y se explica. Él no quiere que crean que es rajón, que dijo que sí y luego que no, y luego que sí, que no. Dice, yo sí digo que sí, los voy a ir a visitar otra vez, pero yo no quise llegar nomás a ver una bronca otra vez. Entonces él empieza desde el capítulo 3 a explicar su ministerio. Dice, desde el fin del capítulo 2, el último versículo del capítulo 2:17, dice que siempre nos lleva triunfo en Cristo Jesús.
Dice el 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Medran es como cuando le echan agua a la leche. Medran la palabra de Dios, le echan un poco más al evangelio a su conveniencia. Dicen, nosotros, y como podemos ver en los posteriores capítulos, los últimos capítulos, que los que estaban ahí, unos super apóstoles llegaban y decían, Pablo no conoció a Jesucristo, a Jesús en la carne. Nosotros sí lo conocíamos. Parece que venían de Jerusalén, algunos que quizás de los primeros creyentes ahí, pero que estaban un poco inflados de la cabeza porque decían que eran más grandes que Pablo, porque ellos habían conocido a Jesús cuando caminaba aquí en esta tierra. Y Pablo dice, pues yo no lo conocí en carne, yo lo conocí en espíritu. Pero ahí también, aquí en este 2 de Corintios 2:17, empieza a decir un poquito que están agregando algo al evangelio que no es de poder. No era de que conociera uno a Cristo en la carne, que lo hacía un super apóstol, sino de que uno conociera o que fuera conocido por Cristo. Y todos podemos decir eso. Entonces, en vez de bajar a estos superapóstoles, está elevando a todos los creyentes que no pudieron ver a Cristo. Y esto es importante para nuestro ministerio, de darnos cuenta de que si el ministerio de uno es algo que lo hace más especial que todos, más amado por Dios o más tocado por Dios, pues está tocado, sí, pero de otra manera. No hay nada que haga a un ser humano más cerca de Dios por lo que Él mismo haya hecho aquí en la tierra. Es por la gracia de Dios que estamos sirviendo todos. Y debemos de acordarnos de esto en nuestro ministerio, de siempre compartir la palabra de manera que todos puedan ver de dónde viene ese significado, y no compartir la palabra como que yo tengo una entrada especial al significado de esta escritura, o yo fui a tal lugar, yo estudié estos libros, o yo tengo ese título ahí, ese certificado ahí en la pared. Yo fui al Centro de Estudios Bíblicos y Ministeriales en Zamora, yo me gradué 2 años, yo soy superapóstol. Nunca debemos de llegar a decir que nosotros tenemos algo especial que otros no pueden entender de las mismas escrituras, que otros no pueden crecer también y usar. Entonces en el 3:1 dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad como algunos de cartas de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Necesitamos decir, yo tengo mi diploma. Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Dice, lo verdadero de nuestro ministerio está en las vidas cambiadas, en que ustedes no eran cristianos, no eran creyentes, no eran hermanos, y ahora sí están adorando a Dios. Sus vidas han sido cambiadas. Esa es la evidencia de un ministerio. Dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrito no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, es muy importante que veamos que no es el título que haga al ministro, sino el ministro que sirva y que trabaje de manera que le pongan ese tipo de título.
de apóstol, de pastor, de maestro. Entonces, él habla de su propio ministerio en estos capítulos, de que él es otro siervo de Cristo. No nos tomen por señores, sino por siervos en la iglesia. Que así se debe de tener a todos los líderes en la iglesia. Y luego también habla en el 6.11, cambia al 6, del 6.11 al 7.1, da un giro a otro tema. Que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. No es solamente en el matrimonio, puede ser en el negocio, en otro compañerismo que tengan, donde hay compromiso con los que no están practicando la justicia, con los que no están viviendo en Dios. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Pero que sí debemos de apartarnos, no a adoptar los principios del mundo para el uso de la iglesia, adoptarlos así sin y usar, digamos, hoy en día quizás la psicología sin ver si concuerda con la palabra, si de veras es según la verdad cristiana, y vivir de manera distinta. Siempre los cristianos vamos a tener otra interpretación de la realidad que la ciencia revela. Siempre vamos a tener otra interpretación que solamente un cristiano puede ver el trabajo de Dios a fondo de eso. Entonces, Dios quiere que vivamos en santidad. Seré para vosotros padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y vuelve, teniendo tales promesas, 7.1, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y luego vuelve a su tema en el 7.2 al 16, que dice que se regocija en las noticias de los corintios, lo que ha escuchado. Me gozo, no porque hayáis contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. No se regocija que ellos siempre se avergonzaron de tratarlo de tal manera, sino de que ellos sintieron mal que él se fuera cuando ellos no se arrepentían. Y casi parece que fue el asunto del hombre fornicario de 1 de Corintios 5.1, que cuando vieron, no, pues este sí está mal, que tenemos en nuestro medio, lo apartaron, le dijeron, ya no vas a tomar Santa Cena con nosotros. Entonces es cuando él vio, dolió mucho a toda la iglesia ver el pecado en su medio, y él vio que ellos se habían arrepentido de las cosas que él les había señalado. En el capítulo 8 y 9 trata el asunto de la carta, de la ofrenda. La gracia de Dios ha sido dada a las iglesias de Macedonia. Dice que las iglesias de otra región, en medio de muchos problemas, mucha pobreza, habían dado, y él había hablado bien de los corintios, que eso sí también van a dar para esta ofrenda. Y dice, prepárense, no les llegue de sorpresa que lleguen los hermanos y no tienen juntado algo así para la ofrenda para los pobres en Jerusalén. Pues ya hablé bien de ustedes como con orgullo, y pues no les vaya a dar pena cuando lleguen. Entonces junten, acuérdense, el que siembre escasamente, también escasamente cosechará. Pero el que es generoso, el que da para las necesidades de otros, también Dios le va a bendecir, va a suplir todas sus necesidades. El capítulo 10 al 12-13, otra vez cambia un poquito el tono. Es interesante que en el 10.1 dice, por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros. No se atreve a defenderse ahí,
a alegar, a estar discutiendo frente a ellos. Mas ausente soy osado para con vosotros. Dice, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. No anda ministrando según la carne y no debe de juzgarle según la carne. Otra vez, semejante a lo que en los primeros capítulos de Primera de Corintios estaban haciendo divisiones según la sabiduría humana. Miráis las cosas según la apariencia, dice en el versículo 7 del 10. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo. Y como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Y se compara un poquito con, o más bien quita la comparación de Él y su ministerio con los dichos superapóstoles que están hablando de cosas que ellos no hicieron. Dice en el versículo 15, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos. Ellos llegaban ahí, pues ya establecida la iglesia en Corinto, y empezaron a enseñar y decir que ellos eran apóstoles y hasta cobrarles el ministerio. Y él dice, pues yo porque no les cobré, entonces no soy apóstol. Yo porque yo llegué a predicarles y trabajé entre ustedes con mis manos para mi propio sostén económico. Dice, ¿yo por eso no soy apóstol? No. Ellos señalaban, los superapóstoles señalaban tantos sufrimientos, tantos fracasos que sufría el apóstol Pablo. Pero él dice, entonces, todas esas cosas que yo sufro, si eso es lo que me hace débil, voy a sufrir más. Porque eso es lo que me hace débil, fortalece Dios a mí por medio de esas cosas. Lo que me debilita son las cosas que me hacen depender más de Dios. Y no estamos para decir que somos fuertes, estamos para decir que Dios nos fortalece. Entonces se hace como un loco. Dice en el 11:1, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toléreme así esta locura, os celo con celo de Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Dice, yo no los casé conmigo, yo los casé con Dios. Yo los quiero presentar como una iglesia a Dios, no a ciertas personas o apóstoles. Ustedes no son mi iglesia. Entonces, si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Dice, otro viene con otro mensaje, dice, sí, esto también está bien. Pienso que nada he sido inferior a aquellos, versículo 5 del capítulo 11, grandes o super apóstoles. Dice que está hablando locuras porque dice, yo no soy inferior a ellos. Yo establecí la obra. Yo no ando jactándome de cosas que yo no establecí. Otra vez en el 12, ciertamente, 12:1, no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Y dice, conozco un hombre en Cristo. No dice, yo en Cristo vi esta visión. Ni usa su propio nombre. Habla Pablo como si fuera otro, hablando de sí mismo en el pasado. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables
que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad. Él dice, si tiene de qué jactarse o estar orgulloso en su ministerio, pues tiene de qué, pero no va a hablar de esas cosas. Él no va a decir a la gente, oh, yo vi una visión. Él va a decir, hey, yo sufrí por Cristo. A mí me golpearon en esa ciudad, a mí me encarcelaron, pero Dios me fortaleció en esos, porque hasta una de sus debilidades, quizás una enfermedad, le fue dado como aguijón en su carne, dice en el 12:7, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Todas las cosas que nos aflijan son buenas en el ministerio porque nos ayudan a mantener la humildad, a no pensar que somos exentos a la tentación o exentos al sufrimiento. Entonces dice, él 3 veces rogó al Señor que se lo quitara y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. No, podemos orar, Señor, haz que mi vida sea un poco más fácil. Quítame este problema que siempre traigo en mi vida. Quiero ministrar, Señor. Quítame esta dificultad. Pero Dios dice, es suficiente para ti mi gracia para enseñarte cómo tratar con eso. ¿Por qué? Porque la gloria del Señor, su poder se perfecciona en la debilidad que nosotros sufrimos. Bástate mi gracia. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Los últimos capítulos 12:14 al 13:10 habla de la visita que va a tener al final con ellos. Esta es la 3ª vez que voy a vosotros, como leí, y les dice que se examinen. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Dice, yo no llego a juzgar sí o no, si están en Cristo. Ustedes júzguense a sí mismos, no a otros, a mí o a estos apóstoles. Dice, espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos como reprobados. Él dice, mi preocupación es por ustedes. El corazón pastoral de Pablo de veras sale en esta carta. Mi corazón dice, mi preocupación es para ustedes, no de que hagan bien para que yo diga, mira qué bonito se porta mi iglesia, sino que hagan bien para que ustedes hagan bien, aunque yo salga viéndome mal, pero que ustedes hagan el bien. Ese es un verdadero amor pastoral cristiano, que busca lo mejor para la congregación. Y saludos finales, la conclusión. Por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, ese tema de la consolación, de principio a fin. Sed de un mismo sentir, vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Y al último habla de la comunión del Espíritu Santo, que sea con todos ellos. Entonces, es importante la humildad de los líderes y la disposición de estar siempre sirviendo y buscando
el bien de ellos. Y los ministros no debemos de buscar la manera de defender nuestro ministerio, sino de glorificar a Dios como el que nos da el poder de seguir en todo.